Bien, estimados estudiantes del segundo grado de secundaria, vamos a dar un repaso de lo que es la estructura atómica, núcleos. ¿Sí? Primero, un núcleo es la representación de todo átomo de un elemento que posee una composición nuclear definida, es decir, con un número de protones y neutrones definidos. ¿Sí? Tenemos que recordar y tener siempre presente que los átomos están formados por tres partículas, ¿sí? Entre ellas están los electrones que van a estar alrededor del núcleo del átomo girando en órbitas, ¿sí? Según el modelo, según el modelo actual del átomo, ¿sí? Cada electrón, cada par de electrones siempre va a tener una órbita en la que van a ir girando, ¿ya? Em, y en el núcleo, como les decía, van a estar los protones, ¿sí? Los protones junto con los neutrones. ¿Ok? Ellos van a conformar lo que es el núcleo atómico. Ya, van a estar dentro del núcleo, formando esas. Entonces, esas son las tres partículas que van a formar un átomo. ¿Ya? Protones, neutrones y electrones. La cantidad de protones y neutrones es siempre definida. ¿Ya? Lo que generalmente cambia, o a veces cambia, son la cantidad de electrones, ya que los electrones están alrededor del núcleo, son la última capa de un átomo, suelen a veces en algún momento perder, suelen irse, los electrones suelen salir, o en otros casos suelen ganarse electrones, ¿no? Para formar enlaces químicos, ¿ya? Enlaces covalentes coordinados, covalentes dativos, que vamos a ir viendo más adelante. ¿Ya? Entonces, el número de electrones a veces es cambiante, no es siempre fijo. Pero cuando el número de electrones es fijo en un átomo, se dice que el átomo es neutro. ¿Ya? Cuando pierde electrones, un átomo, cuando pierde electrones, o cuando gana electrones, van a entrar electrones dentro de las órbitas del átomo, eh, vamos a tener cargas positivas o negativas. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, entonces, para representar un átomo, vamos a utilizar su símbolo, digamos un elemento E, ¿no? Un elemento E. Y vamos a poner en la parte de aquí arriba, allí, como simbolizando con la letra A, el número de masa, ¿ya? El número de masa. Y en la parte izquierda inferior, Z. ¿Y qué es Z? El número atómico, ¿ya? Y también, bueno, vamos a agregar aquí el número de neutrones. ¿Ya? Para recordarnos en qué orden van a ir, vamos a tener una mnemotecnia. Le vamos a llamar, la mnemotecnia va a ser asno. ¿Ok? ¿Ya? Mire, en ese sentido, asno. Ustedes dirán, pero profesor, asno se escribe con S, no con Z. Sí, pero esta es una mnemotecnia nada más. No es una forma de que nos podamos recordar. A, número de masa, Z, sí, A, número de masa, Z, el número atómico, y N, ¿qué cosa es N? Neutrones, el número de neutrones. ¿Ya? Bien. Pasemos a ver qué es el número atómico. El número atómico es el número de protones que hay dentro de un átomo. O sea, la carga del núcleo de un átomo nos las va a dar el número de protones. ¿Ya? Les decía que dentro del núcleo, en el núcleo del átomo, ya el núcleo digamos, alrededor están los electrones girando, así no están girando. En el núcleo del átomo vamos a tener protones y neutrones, ya, van a estar en el núcleo, ya. Lo que les decía hace un momento, la cantidad de protones es una cantidad fija, ya, la cantidad de protones es una cantidad fija. Es una forma de determinar cuál es un átomo, ¿ya? Para diferenciar los átomos vamos a utilizar el número de protones. Al número de protones se le llama
número atómico. El número atómico es el número de protones. ¿Ya? Vamos a decir que cuando tenemos átomos neutros, ¿ya? Que también incluso el número de protones va a ser igual al número de electrones. ¿Ok? ¿Por qué, ¿por qué decimos átomo neutro? Porque a veces va a pasar que vamos a perder electrones o el átomo va a ganar electrones. Entonces, en ese proceso de ganar o perder electrones, va a tener una carga atómica. Entonces, no siempre el número de electrones va a ser una cantidad fija. Lo que sí se mantiene de manera fija es el número atómico. Entonces, el número atómico se simboliza con la letra Z mayúscula y nos indica el número de protones. ¿Ok? Como les decía, que cuando el átomo es neutro, el número de protones o el número atómico también va a ser igual al número de electrones. Pero solo, repito, cuando el átomo es neutro, nada más cuando el átomo es neutro. Pero siempre el número de protones va a ser igual al número atómico, ¿ok? Z. En la tabla periódica nos indican este número atómico. A ver, por ejemplo, aquí tengo, listo, por ejemplo, aquí tengo una tabla periódica, ¿no? En la tabla periódica siempre te indican el lugar, por ejemplo, aquí para el hierro, aquí, ¿no es cierto? En la parte de acá arribita está un número, 26. Ese es el número atómico, ¿ya? Generalmente todas las tablas periódicas tienen en la parte de arribita un número entero y el más grandecito. Fíjense en todos los elementos, mírenme, por ejemplo acá, ¿no? Y ese número es el número atómico, ¿ya? Con el número atómico se ubica a los elementos en la tabla periódica. Y también tenemos aquí el número de masa. Aquí cito, por ejemplo, para el hierro, aquí cito esto, perdón, ahí cito donde se pueden ver, 55,845. Ese es el número de masa, ¿ya? Que también está registrado en la tabla periódica. A ver, entonces vamos a ver qué es el número de masa. Bien, número de masa o número másico, también se le llama así, ¿ya? ¿Y qué es este número de masa? Pues simplemente va a ser el número de nucleones que están dentro de un átomo. ¿Y quiénes son los nucleones? Los nucleones, vamos a llamar a nucleones, a los protones y a los neutrones, porque estas dos partículas están dentro del núcleo del átomo, ¿ya? Entonces, si yo sé cuántos protones y neutrones hay dentro de un átomo, yo estaría sabiendo el número másico o el número de masa, ¿sí? Así es sencillo. Entonces, por eso vamos a decir que acá hay un pequeño concepto que dice que el número de masa A va a ser igual al número de protones más el número de neutrones. ¿Ok? Sabiendo que el número de protones es igual al número atómico, entonces podemos decir también que el número de masa es el número atómico más el número de neutrones. Y aquí viene de nuevo nuestra mnemotecnia, ASNO. ¿Ya? Para que nos recordemos a qué cosa es igual el número de masa, vamos a utilizar la mnemotecnia ASNO. Ahí está, mire. ¿Sí? La masa atómica es igual al número atómico más el número de neutrones. Así nos vamos a recordar, ¿ya? Para eso también vamos a utilizar esa mnemotecnia ASNO. Pasemos a hacer un ejercicio. ¿Ya? Este ejercicio en la ficha que les he entregado está resuelta. Está resuelto el ejercicio. Pero vamos a resolverlo conmigo de un modo algo distinto utilizando nuestra mnemotecnia. Dice, si es un átomo neutro, ojo, átomo neutro, empieza con eso. Entonces quiere decir que el número de protones va a ser igual al número de electrones. ¿Sí? Eso, listo. Eso tenemos que tener en cuenta. Dice, el número de masa es 80. A es igual a 80. Listo, anotamos eso. Y el número de neutrones es igual a 10 unidades más que el número de electrones. Dice que el número de neutrones
es, ¿sí?, 10 unidades más, o sea, los electrones más 10. Así nos dice, ¿ya? Entonces, eh, más que el número de electrones. Calcula la carga nuclear del átomo. Ya, bien. Teníamos esos datos, recordémonos, ¿no? Estamos diciendo que el átomo es un átomo neutro. El número de protones, le vamos a llamar P, ¿no? Y si es neutro, son iguales al número de electrones, ¿ya? Cuando nos preguntan sobre la carga nuclear, nos están preguntando sobre cuántos protones tenemos. En el núcleo, los únicos, no se olviden, las únicas partículas que están son los protones y los neutrones dentro del núcleo. ¿Y quién? La única partícula que tiene carga es el protón. El neutrón tiene carga cero, por eso se le pone arribita un cerito. ¿Ya? El protón tiene carga positiva, es el único que tiene carga. A veces también se le llama, al protón a veces se le llama carga nuclear, ¿ok? O sea, la carga del núcleo. Bien, entonces como están pidiendo este valor también de la carga nuclear, vamos a llamarle X, ¿ok? X va a ser nuestra carga nuclear. Bien. Recordemos nuestra mnemotecnia ASNO, ¿sí? ¿Qué dice? ASNO. ¿Sí? ASNO. ¿Qué dice? Que el número de masa es igual al número atómico más el número de neutrones. Entonces, colocamos que 80 es el número de masa, va a ser igual al número atómico. A ver, aquí arriba vamos a anotar para no olvidarnos. Habíamos dicho que el número de protones es igual al número de electrones porque es neutro, a eso le hemos llamado X. Y también este es igual a Z. ¿Sí? Es igual a Z. Entonces vamos a decir aquí, estábamos haciendo el asno, ¿verdad? A, número de masa, es igual al número atómico. También le podemos llamar X. Lo estamos llamando X, ¿no? El número atómico, en este caso es X, más el número de neutrones. Más el asno, pues, más el número de neutrones. Pero no nos olvidemos que el número de neutrones era, ¿qué cosa? El número de electrones, que le estamos llamando también X, más 10. Listo, nos vamos a poner eso mejor. Borramos esto, en vez de poner neutrones, vamos a poner X más 10. Listo. X más X, 2X más 10, igual a 80. ¿Sí? Este más 10 pasa al otro lado a restar y me va a quedar simplemente que 70 es igual a 2x, ¿verdad? Este 2 pasa a dividir, 70 entre 2 es igual a x. ¿Y cuánto me queda x? X sería entonces, uy, perdón, un error acá. X sería ¿cuánto? 35. Ya está. Pasemos a otro ejercicio. Al ejercicio, ahora sí, vamos a los ejercicios de la ficha. Ya, los ejercicios de la ficha. En aquí la primera pregunta dice lo siguiente. ¿Cuál de las siguientes proposiciones son correctas? ¿No? 1. El átomo es eléctricamente neutro. Es correcto. ¿Sí? Eh, el átomo, es correcto decir que todo átomo en su estado normal es eléctricamente neutro. ¿Sí? En su estado normal. A menos que vaya a haber una reacción química o un enlace, va a perder electrones este, o ganar electrones, ¿ya? Entonces, pero en su forma natural es eléctricamente neutro. Entonces, nuestra primera, vamos a decir, a ver, vamos a escribirlo mejor. 1, ¿qué podemos decir? Sí, correcto. ¿Ok? 1 es correcto, está bien. Bien. 2. Para todos los núcleos de los elementos químicos, el número de masa es mayor que el número atómico. ¿Mm? ¿Es correcto? ¿Es correcto o es incorrecto? ¿Mm? ¿Qué creen ustedes? Es incorrecto, ¿ya? Ya que la excepción la tiene un isótopo del hidrógeno llamado protio,
¿no? En ese isótopo, el número de protones y el número de masa son iguales, pero en los demás casos se cumple que el número de masa es siempre, casi siempre mayor que el número atómico. A ver, ¿cómo lo explicamos mejor esto? Solo lo había dicho. Em, hay un elemento, ¿sí? que, que se llama protio, ¿ya? El protio es, a ver, se escribe así. El protio es un isótopo del hidrógeno, ¿ya? El hidrógeno H. Su número de masa es 1, ¿ya? Y su número atómico también es 1, ¿sí? ¿Y cuántos neutrones tiene? Tiene 0 neutrones, no tiene ni un neutrón. Este se llama protio, ¿ya? Este es el único átomo que va a tener que su número de masa A es igual a su número atómico. Pero en la mayoría de los casos, casi siempre, por ejemplo en el calcio, un ejemplo, su número de masa es 40 y su número atómico es 20. Casi siempre el número de masa es mayor que el número atómico. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el número de masa es el número atómico más el número de neutrones. Entonces, cuando el número de neutrones es 0, ahí recién van a ser iguales. Y eso solo pasa con el protio, con este elemento que he puesto aquí, con el protio. ¿Ya? Solamente pasa con el protio. Pero no podemos decir por eso que siempre hay una excepción, solo con el protio. Entonces, la 2 es incorrecto. Incorrecto. Listo. La 3. ¿Qué dice la 3? La 3 dice, en un átomo neutro, el número atómico es igual al número de electrones. ¿Verdad? ¿Correcto o incorrecto? Es correcto. Ya que en todo átomo neutro se cumple que... A ver, borramos esto. Ya que en todo átomo neutro se cumple que el número de protones es igual al número de electrones e igual al número atómico. ¿Sí? En eso habíamos quedado. En todo átomo neutro, no se olvide. Entonces, ¿quiénes serían los únicos correctos? Los únicos correctos son la proposición 1 y la proposición 3. Pasamos al siguiente problema. Dice, pregunta 3. Si en un átomo neutro, el número de masa es 60. A ver, vamos anotando algunas cosas. Es átomo neutro, o sea, protones es igual al número de electrones. Su número de masa es igual a 60, dice. Y el número de neutrones es 8 unidades más que el número de protones. Se parece mucho al ejercicio que hemos resuelto al principio, ¿no? Pero vamos, lo hacemos. El número de neutrones es 8 unidades más que el número de protones. Dice que el número de neutrones es 8 unidades más que el número de protones, o sea, los protones más 8. ¿Sí? Calcule el número atómico de dicho átomo. Que nos están pidiendo el número atómico, ¿no? ¿Y qué es el número atómico? Z. Nos están preguntando cuánto me irá Z. Ok, listo. Entonces vamos a hacer aquí también uso. No nos olvidemos una cosa aquí. Que si se trata de un número, de un átomo neutro, no solamente los protones y electrones son iguales. Y siempre además que el número atómico también es igual. ¿No? Bien. Entonces, utilizando nuestra mnemotecnia, asno, ¿no? Número atómico más número, la masa atómica es el número atómico más el número de neutrones. Entonces, no sabemos cuánto vale Z, necesitamos calcular. Pero sí sabemos cuánto vale A, el dato dice que vale 60. Z más, ¿qué decía de nuestro número de neutrones? ¿Recuerdan? Que era protones más 8.
¿Y qué son los protones? También número atómico. Entonces vamos a poner Z también. Más 8. ¿Sí? Esto de aquí es los neutrones. ¿Ya? Entonces sumamos allí. ¿Cuánto nos quedaría? Nos quedaría que 60 es igual a 2Z más 8. Ese 8 pasa a restar. Me quedaría 52 es igual a 2Z. Este 2 de aquí pasa a dividir y me quedaría ¿cuánto? Me quedaría que 52 entre 2 sería el valor de Z. ¿Y cuánto es eso? 52 entre 2 sería 26, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el número atómico es 26. Ese es el número atómico de nuestro átomo incógnita. Si no me equivoco, ese es el hierro, creo. ¿Ya? El número atómico 26, si pueden revisar su tabla periódica, creo que es el hierro. Hace un momento les hice ver un ejemplo justo de eso, de ese átomo. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, si un átomo neutro, el número de neutrones es 5 unidades más que el número de protones. Ya, anotamos eso. En un átomo neutro, no nos olvidemos, si es átomo neutro, los protones son igual al número de electrones y además siempre el número atómico es igual al número de protones. Listo. Dice, el número de neutrones es 5 unidades más que el número de protones. El número de neutrones es 5 unidades más que el número de protones. Protones más 5. ¿Qué más dice? Si el número de masa es 55, nos dice que A es 55. Listo. Calcula el número de neutrones de dicho átomo. Necesitamos saber cuántos neutrones tiene. Ya tenemos que tener en presente todos estos datos. Utilizamos la mnemotecnia ASNO. En vez de poner A, ¿qué ponemos? Vamos a poner 55. Es igual a... Ese es A, ¿no es cierto? 55 es A. As, ¿no? Z. ¿Qué es Z? En este caso, nuestro número de protones también le podemos decir, ¿no? En vez de Z vamos a poner protones. Protones. Ya. No. Acá tendríamos que poner el número de neutrones. Pero el número de neutrones, ¿cuánto es? Aquí ya habíamos colocado. De acuerdo, nuestro problema es eso. Entonces vamos a, en vez de n, vamos a poner protones más 5. Listo. Podemos resolver. P más P, 2 protones, si quiere decir 2P, más 5 es igual a 55. ¿Ya? A ver, para poder continuar con la resolución, voy a borrar esta parte. Si ustedes quieren copiar o necesitan copiar, pueden regresar el video y detener, ¿no? En esta parte. Bien, borramos. Me estaba quedando así, ¿no? Que 55 es igual a 2P más 5. Este más 5 pasa a restar. Tendría 50 menos 5 es igual a 2P. 50 menos 5, 40 perdón, estaba ya. 50 menos 55, aquí está, pero un lapsus, aquí es 55. Un lapsus. 55 menos 5, acá 50, ¿ves? Me estaba adelantando, que mi cerebro va más rápido. 50, 2P más. ¿Sí? Listo. ¿Qué nos quedaría? Nos quedaría que teníamos que 50 es igual a 2 veces el número de protones. El 2 pasa a dividir, tendría que 50 entre 2 es igual al número de protones, ¿no? Entonces, ¿cuántos protones tengo? Tendría que el número de protones va a ser 50 entre 2, 25. ¿Te pedía eso? No, te pide el número de neutrones. Y recordemos, el número de neutrones es simplemente el número de protones más 5. Así decía, ¿no? ¿Se recuerda? Así vemos al principio escrito eso.
aquí, perdón, bien, sin darme cuenta se había movido. Y está, bueno, estábamos aquí, ¿no? En el problema 5 estábamos. Ahí estábamos diciendo, nos había salido que el número de protones era igual a 25, ¿no? Listo. El número de neutrones, habíamos, según dice acá, el número de neutrones es 5 unidades más que el número de protones. ¿No? Incluso más atrasito en el video pueden ver que habíamos dicho que en neutrones es número de protones más 5. Entonces reemplazamos, en vez de protones vamos a colocar ¿cuánto? 25. Entonces sería aquí 25 más 5. Listo. Borramos hasta aquí. ¿Cuántos serían estos neutrones? El número de neutrones sería 25 más 5. Tenemos 3.